Las estrategias de medición son claves para analizar el producto, y las estrategias de medición significan medir volumen, composición, distribución y una cuarta dimensión, que es la que paso a analizar ahora como último punto antes de terminar, que es la de la evolución del producto. Como veíamos en la clase anterior, las políticas son una cadena de acontecimientos que adquieren un sentido. Entonces no me sirve solo medir en un punto del tiempo cuál es la cantidad, cuál es la composición y composición del producto, sino que necesito también Prefiero no hablar medir del la tema. evolución de esa producción, es decir, a lo largo del tiempo cuál es cuáles han sido los cambios que se han producido tanto en el volumen como en la composición como en la distribución del producto. Algunas herramientas para encarar esta tarea. En primer lugar, querríamos que incorporen el tiempo de tres maneras distintas. Es decir, hay tres formas de hablar de tiempo y no solo una. La que más conocemos es la del tiempo cronológico, pero hay otras dos que vamos a llamar tiempo del acontecimiento o tiempo de las etapas, fases o momentos. Vamos a ir primero al tiempo cronológico. Nosotros podríamos tomar una política, por ejemplo la de distribución o la de asistencia a los centros de atención primaria de la salud, y ver cómo ha variado esa política, tanto en términos de volumen, como de composición, como de distribución, a lo largo del tiempo. Acá, por ejemplo, si tomo la entrega de botiquines, puedo decir en el año primero, vean imaginemos, ¿no?, este gráfico de barras. En el año primero era más bajo, sube, baja un poquito de nuevo y vuelve a subir en el último año, ¿no? Tenemos una variación cronológica que lo que cuenta son la cantidad de unidades o de componentes de esas unidades que van variando a lo largo del tiempo. Ese es el tiempo cronológico, el tiempo de la serie, que tiene aumentos o que tiene disminuciones, y que tiene aumentos y disminuciones que tienen una forma determinada, como esta, ¿no? La forma de una especie de ola con una pendiente ascendente hacia el final. El segundo tipo segunda concepción del tiempo no mira tanto cómo ha ido cronológicamente subiendo o bajando algo, sino que mira algunas variaciones bruscas y se pregunta por los acontecimientos que han sucedido en ese momento, en ese tiempo, ¿no? No son cortes, no son trayectorias acumulativas o de desacumulación, sino que son momentos que cortan el tiempo en dos, ¿no? Y que tengo que explicar, y que me dicen, explícame por qué pasó esto. Fíjense, acá tenemos un año que sube, la primera barra es un año más o menos relativamente bajo, y de que pronto empieza a subir, baja rotundamente y vuelve a subir de nuevo. La pregunta acá no es qué forma tiene esta curva, sino qué pasó del segundo al tercer año. Algo hizo que esto bajara, y ese algo es un acontecimiento, es un momento específico en el transcurrir de las cosas que altera el curso de los acontecimientos. Y veo esa alteración por la forma de la curva, pero no me pregunto por la forma de la curva, sino por qué fue lo que lo alteró. Le vamos a llamar a esto el tiempo de los acontecimientos. Así lo vemos nosotros, ¿no? Nosotros vamos envejeciendo a lo largo del tiempo, ¿no?, sumando años, y tenemos distintos momentos en nuestra vida, pero hay momentos en que pasó algo que cambió nuestra vida, ¿no? Incluso momentos que suelen ser comunes, cuando uno se casa, cuando uno sale de la casa y empieza a vivir solo, cuando se jubila, cuando consigue un nuevo trabajo. Esos acontecimientos cambian el curso de nuestras vidas. Bueno, las políticas tienen lo mismo. Hay acontecimientos que alteran la forma en que van transcurriendo las políticas a lo largo del tiempo. Y el tercero, fíjense, es el de las fases, etapas o periodos.
¿no? Acá, por ejemplo, podemos distinguir este esquema sencillito, una fase ascendente, o sea, 2 años en donde esto viene, o podrían ser más, 2 años que esto viene subiendo, y una fase descendente. Lo que estamos identificando acá no son transcurrir cronológico de las cosas, ni acontecimientos que los cortan, sino momentos que tienen características propias. Un momento ascendente le llamamos y un momento descendente, ¿no? Entonces dividimos la política de acuerdo a las fases que tiene. Cuando hemos logrado comprender las fases de una política a lo largo del tiempo, tenemos una herramienta potentísima para juzgarla, evaluarla, tomar decisiones acerca de a dónde se puede ir, dónde no se puede ir. O sea, la idea de que hay etapas, fases o eras de la política o de la historia incluso, es una herramienta sumamente importante. Recuérdense, ¿no? Si ustedes ven, se acuerdan de la escuela, ¿no? Estudiamos la historia de la Argentina dividiéndola en fases, ¿no? Hay una fase de la independencia, hay una fase del conflicto entre las provincias y la nación, en donde ella no alcanza a constituirse, hay una fase de unidad y de institucionalización, hay fases después de etapa agroexportadora, etapa de sustitución de importación. Cuando hablamos de eso, lo que estamos haciendo, utilizando este concepto de tiempo, identificando momentos, en ese caso de la historia del país, pero podría ser también momentos de nuestra biografía o momentos de, como es en el caso que nos preocupa ahora a nosotros, momentos de evolución de las políticas. De nuevo vuelvo al progresar, están ahí, hay una hipótesis en quienes están trabajando en ese caso, en donde habría 2 etapas, y tal vez una tercera que se abre ahora, de evolución del progresar. Una etapa más orientada hacia la inclusión de sectores postergados, otra etapa más inclinada hacia el premio al mérito de los que estudian, y una etapa que probablemente se habla hoy que es diferente. Fíjense, y que no sabemos bien cuál es todavía. Fíjense que los griegos, permítanme esta licencia histórico-filológica, los griegos tenían 3 dioses para hablar de estos 3 conceptos de tiempo. Al primero, al tiempo cronológico, tenían al dios Cronos justamente, ¿no? Cronos es el dios de los tiempos, de los minutos y los segundos que se suceden unos a otros y que son iguales, ¿no? Y que permiten hablar de acumulación, de desacumulación. El tiempo cronológico viene del dios Cronos, ¿no? De las regularidades similares, idénticas, que se van sucediendo unas a otras, añadiendo unidades a lo que ya viene siendo, ¿no? El segundo es el tiempo de los acontecimientos. Tenían otro dios que se llamaba Kairos, ¿no? Kairos tiene 2 usos muy célebres. Uno es el cristiano, ¿no? El Kairos es el momento de la vuelta de Cristo, el día del juicio final. Ahí va a cambiar todo, ¿no? Es un momento único, irrepetible, para el que hay que estar preparado. Si uno no está preparado, corre el riesgo de pasarla mal por el resto de la eternidad. Si uno está preparado, puede aprovechar ese momento, no puede salvarse y vivir feliz contemplando el rostro de Dios, porque ha sido salvado por el Señor, que ha retornado para salvar a los justos. Bueno, el Kairos es esto. La retórica también utiliza ese concepto de Kairos. Kairos es ese momento justo para decir algo, ¿no? ¿Se acuerdan? O mejor dicho, todo el mundo debe haber tenido la experiencia cuando tiene una pelea con alguien, suponete, que se le ocurre exactamente lo que tiene que decir a esa persona para enfrentar sus argumentos o para hacerle sentir nuestro enojo, pero 10 minutos después, ¿no? Y ya no sirve, ya pasó el momento, ¿no? El Kairos es el momento que yo agarro en el momento en que se presenta con la respuesta justa, o no lo agarro. Es el tiempo de los políticos que no saben leer acontecimientos, cuándo están cambiando el curso de las políticas, cuándo se está transformando la dirección de las cosas y cómo tengo que cambiar mi acción. Es un mal político. El político es alguien que tiene que dominar el Kairos. Entonces, saber identificar cuándo están cambiando las cosas en las trayectorias políticas es un dios que deberíamos reverenciar bastante. Y el tercer dios que tenían era Eón, que es el dios de las eras, el dios de los grandes momentos, ¿no? De ahí sale medioevo, Eón sale de ahí, ¿no?
Entonces, también es bueno, es absolutamente necesario saber qué tiempo es el que estoy viviendo. El que vive confundido de época tampoco es un buen político. Entonces, nosotros cuando analizamos volumen, composición, distribución y sobre todo evolución, estamos analizando no solo los cambios a lo largo del tiempo cronológico, sino los acontecimientos que han modificado las cosas y los tiempos y las etapas que como resultado de esos cambios la política está viviendo. Vamos a tomar como ejemplo el de los medicamentos. Fíjense, acá tenemos a la izquierda la definición de los productos, ¿no? Suponemos que el producto agregado, o sea, el agregado para medir volumen, es la asistencia a CAPS en medicamentos. Vamos a llamarle así al producto agregado. Yo no entrego botiquines, sino que hago asistencia a CAPS de distintas maneras. Por eso digo que es el producto agregado. Después, pero sí, sus componentes son importantes, y un componente sin duda importante, el que más gasto requiere, el que más volumen de recursos públicos consume, es la compra y la distribución de medicamentos a los 6.000 o 7.500 CAPS o la cantidad que sea. Pero después también tiene capacitación y asistencia, y vamos a decir que tiene apoyo para el acondicionamiento de los centros para que almacenen y cuiden y mantengan en condiciones adecuadas los remedios y puedan distribuirlos conociendo qué entra y qué sale. Vamos a ver, pongámosle que estas unidades son las unidades de medida, las asistencias de la CAPS lo mido como efector asistido, CAPS asistido. La distribución de botiquines sí la mido por cantidad de botiquines, la asistencia por efector asistido, no por la cantidad de personas, sino por CAP que yo capacité, CAPS. Y también como efector asistido el acondicionamiento. ¿Cuántos CAPS apoyé dándoles recursos para que modifiquen sus instalaciones para que puedan tener una buena farmacia o un sector de almacenamiento de remedios en su cosa? Bueno, esos son mi desagregación del producto y la unidad de medida. Y ahora fíjense lo que tengo a la derecha. Tengo del año 14 al 19, los números son absolutamente inventados, así que no se fijen, pero fíjense, había 150 efectores asistidos, supónganse que esto es una provincia, en el 2014. Y fíjense cómo va variando, 151, 165, 170, 168, 185. Parece que ha ido aumentando el número de CAPS asistidos, ¿no? Sistemáticamente, de 150 pasé a 185. Podría sacar el porcentaje de aumento. Y fíjense, salvo un poquito que cae en el 2018 respecto al 2017, el volumen de CAPS asistidos aumenta. Pero fíjense lo que pasa con la distribución de botiquines. Pasa de 1.100 a 620 en el 2019. Es decir, hay un aumento. El producto integral asistió, pero su composición cambió. Hay menos botiquines que antes. Incluso lo que dicen, lo que sale del sector que analizó, incluso los botiquines tienen menos remedios que antes. Pero supongamos que, esto es todo invento, que en la capacitación y asistencia técnica se produce esto que hemos mencionado ahora, que es 131 efectores a CAPS asistidos en el 2014 y 185 en el 2019, con un incremento sostenido. ¿Esto qué significa? Que ha disminuido los botiquines, pero ha aumentado la asistencia técnica. Y en términos de acondicionamiento, 80 en 2014 y va bajando hasta 0 en el 2019. Es decir, casi ha desaparecido ese componente, ¿no? Esto sería la medida del tiempo cronológico, ¿no? Es decir, podemos ir viendo las variaciones a lo largo del tiempo y ver cómo cambia la composición de los productos. Aumenta la cantidad de asistidos, pero aumenta sobre todo porque hay capacitación, disminuye la refacción en los edificios y disminuye la entrega de remedios. Eso es lo que puedo ver de esta información cuando lo he obtenido en su conjunto. Primer análisis que ustedes pueden hacer, que es un análisis de la evolución cronológica, y de esto pueden sacar ya algunas conclusiones. Pero veamos el segundo. El segundo nos dice qué acontecimientos pueden haber estado cambiando, modificando esta evolución. Y para eso tengo que estudiar no números, sino estudiar testimonios, documentos, para preguntarle a los que tuvieron la política, leer
documentación sobre presupuestos, sobre evaluaciones que tengan, informes de gestión que tengan las propias políticas o entrevistas a gestores. Y yo puedo ahí reconstruir algunos hechos, algunos kairós que pueden haber modificado las trayectorias que hemos analizado a partir de nuestro análisis del tiempo cronológico. Por ejemplo, bueno, uno claramente es, en el 2015-2016, todos sabemos, hubo un cambio de gestión. Los cambios de gestión modifican al actor, ¿no? Y modifican su planteo respecto de la población que atienden y qué conductas quieren movilizar, ¿no? Entonces eso puede haber modificado el concepto de producto y por lo tanto modificado su composición, ¿no? En general, sobre todo gobiernos de signo opuesto en términos conceptuales o ideológicos como los que vimos entre el kirchnerismo que termina en el 2015 y el macrismo que comienza en ese mismo, a fines de ese mismo año, suelen implicar modificaciones en el concepto que organiza y estructura los productos. Y supongamos, estamos también acá inventando los efectos de ilustrar lo que queremos decir, que en el 2017-2018, cuando se agrava la crisis económica, hay un recorte presupuestario importante en el Ministerio de Salud, que implica también su dejerarquización de ministerio a secretaría, ¿no? Y que eso tiene que ver con el cambio de composición del producto, que no es solo una cuestión ideológica, sino también una cuestión presupuestaria. Había menos plata para la parte más cara, que era la distribución de botiquines y en alguna medida también las refacciones en los edificios. Otros dos aspectos, ya no de contexto, sino internos al ministerio, pueden haber facilitado también estos cambios. O sea, los cambios en la evolución no son cambios en una sola cosa, sino en un conjunto de factores que pueden estar interviniendo en ello. Supongamos acá que en el 2016, junto con el cambio de gestión, se fortalece el equipo de capacitación, que empieza a incrementar las alternativas de asistencia y capacitación a los efectores, ya que no se podía distribuir o no se quería distribuir tantos medicamentos. Como sea, eso lo dirá la investigación empírica, no es una cuestión ideológica, es decir, querían o no querían, sino cuál fue la voluntad, cuál fue la dirección que se le quiso imprimir a este programa. Hay que investigarlo, no estoy presuponiendo nada. Y supongamos, también esto es un ejercicio, un experimento conceptual, supongamos que también en el 2018 lo que hay es un inicio de la modalidad de una tecnología, de un cambio de tecnología en la modalidad de capacitación generada por este equipo que se crea en el 2016, que inicia modalidades de capacitación a distancia, que permite incrementar el universo de CAPS que reciben capacitación, ¿no? Y el pasaje de 125 a 168 entre 2017 y 2018 está explicado, entre otras cosas, por también este cambio de modalidad. Fíjense cómo estos acontecimientos explican las variaciones en la trayectoria de la política, así como acontecimientos como el casamiento de uno modifica las trayectorias de la vida y de la propia biografía. Entonces, encontrar e investigar cuáles son los hechos que modifican las trayectorias de la política son un ejercicio importante para el analista y también obviamente para el político, ¿no? Saber cuáles son los puntos que transforman las trayectorias de las cosas habilita para generar otro de esos puntos o neutralizar los efectos de lo que vienen funcionando. Y finalmente, para volver a nuestro ejemplo, lo que tenemos es un tercer tipo de análisis que tiene que ver no con la cronología, no con los acontecimientos, sino con las etapas o fases que yo puedo identificar en estas políticas. Acá supongamos que tenemos toda la información necesaria para ensayar esta periodización y nos sale como conclusión de nuestro estudio esto. Hay una primera fase que cubre el año 2014-2015, que probablemente venga de antes, que es una fase que podemos llamar de alta inversión, en donde hay crecimiento de la capacitación, crecimiento de la distribución de botiquines y crecimiento del apoyo al acondicionamiento de los centros. Aun cuando no se expande mucho la cantidad de centros, sí se invierte mucho y se invierte de manera creciente en cada uno de ellos. En la segunda lo que hay es una fase de transición, ¿no? Sigue creciendo el número de centros, disminuye solo un poco el tema de botiquines, se mantiene la capacitación y la asistencia y sí disminuye sensiblemente casi a la mitad, un poco más de la mitad,
el acondicionamiento. Pero en general no cambia demasiado la cobertura y la composición del producto, salvo por este último punto. Y en el 2018 sí lo que tenemos es una fase que ya reduce significativamente la inversión en botiquines. En acondicionamiento prácticamente desaparece, no prácticamente, sino desaparece en el 2019, y sí crece la de capacitación y asistencia técnica. Por eso le llamamos una fase de capacitación y asistencia técnica. Vamos a ver cuál será la fase que se abre para el remediar en el 2020, que seguramente es distinta a estas otras tres. Tener este tipo de análisis proporciona claves de lectura de las políticas, como flujos de acción, como ríos que corren, que tienen un curso determinado, acontecimientos que lo van orientando y fases de desarrollo, momentos de su travesía, cuyo conocimiento es fundamental para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de esa política. Entonces, cuando analizamos evolución de la producción, tenemos que analizar no solo el tiempo cronológico, sino también las variaciones que se explican por acontecimientos, los acontecimientos que generan esas variaciones y que permiten diferenciar momentos. Con estos elementos, estos 4 elementos que acabamos de terminar acá de exponer, nos brindan herramientas para avanzar hacia el análisis de la producción en los casos que hemos seleccionado. La consigna, que se la vamos a pasar por escrito, tiene estas 4 partes. Define el producto a partir de sus relaciones, cosa que ustedes ya han empezado a hacer. Fíjense quién es el actor, qué pretende hacer con eso, cuáles son sus destinatarios, qué conductas quiere cambiar. Ustedes ya han avanzado en esto, afínenlo. Definan el producto, sobre todo viendo la composición que tiene, ¿no? Las distintas partes que componen ese producto. Y definan la estrategia de medición para el conjunto, para el volumen de producción, si pueden ver cuál es el volumen que tiene, la composición y la distribución que tiene. Seguramente no van a poder conseguir todos estos datos, busquen los que pueden y tratan de realizar un análisis a partir de lo que tienen y de plantear una estrategia de investigación si tuvieran que conseguir lo que no tienen, cosa que no haríamos en este curso porque eso se trata solo de un ejercicio. Y como cuarto punto, analicen la evolución de esta política. Esta es la parte más importante, para eso hacemos todo el resto, casi diríamos. Analizamos la evolución en conjunto, la evolución a lo largo del tiempo, la evolución cronológica. Veamos si encontramos acontecimientos que han cambiado el curso de las cosas y veamos si podemos establecer algunas etapas dentro de la evolución o dentro del recorrido que atraviesan las políticas que estamos analizando. Bueno, eso ha sido todo por esta clase. Esperamos que puedan llevar adelante los trabajos con buena cooperación de los grupos y por supuesto con la asistencia nuestra, que estamos a disposición de ustedes.